Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Fíjese que hoy estoy muy contenta, especialmente contenta. Vamos a hacer un programa especial, de esos que ya hace mucho que no hago. Vamos a hablar hoy de una organización del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora del CAMT, de una organización, yo creo que es la primera organización, por lo menos es la primera que yo identifico, así como organización formal, pues, que se crea hace 25 años. Estamos festejando el 25 aniversario del CAMT, de este centro. La primera organización que se crea para apoyar a mujeres, a diversas mujeres. Y en bueno, mis invitadas, tengo invitadas especiales, ellas nos contarán, pero yo identifico, por supuesto, es una organización que apoya de manera integral y ahora hace así como que muchas cosas, capacitación, etcétera. Pero yo la ubico porque además me tocó la creación muy de cerca, reportear a las compañeras que iniciaron este proyecto y que pues en esta aventura tan interesante y que todavía perdura, como un proyecto para apoyar de manera muy particular a trabajadoras de la industria maquiladora. Y bueno, se ha diversificado, le digo, el campo. Y bueno, pues vamos a platicar de estos 25 años, de cómo es que se crea, por qué, qué es esto del CAMP, para qué, quién, cómo, cuándo, desde cuándo, cómo le ha ido estos 25 años, quiénes están ahí, quiénes son estas mujeres que le han dado vida, porque van distintas generaciones, varias compañeras que le han dado vida al CAMP. Y lo interesante es esto, fíjese, algo que a mí me llama la atención es esto, que han estado ahí coordinando distintas mujeres, pero el CAMP sigue avanzando, no nada más perdurando, sino avanzando en el trabajo que realiza. Y entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar. Tengo tres aquí amigas, compañeras de lucha, de mucha lucha y de mucho tiempo, muy comprometidas, y las tres participan ahí en el CAMP. Y bueno, pues ellas, qué mejor que ellas nos platiquen de qué se trata y cómo está ahí, y además cómo están festejando también, y los proyectos que vienen para el CAMP. Déjenme, les presento a mis invitadas. Me da mucho gusto además recibirlas aquí. Anitia Castorena, que es pues de estas nuevas generaciones que se suman además en distintas cosas, pero muy cercana al CAMP, ¿no? Marta González, que desde hace un buen ratito estás coordinando el CAMP. Marta, ya, fíjate que te has echado algunos años en el CAMP, y Rosy Sáenz también, yo también ya hace mucho que te veo en el CAMP, quizá no de tiempo completo porque haces otras cosas, muy polifacética tú, Rosy, y muchas cosas, pero no dejas el CAMP, ¿no? Siempre en el CAMP. Es como un compromiso, yo decía ahorita antes de iniciar, también personal. Se hace, yo creo que se hace parte de nosotras como mujeres, estas organizaciones donde a veces participamos. Bienvenidas las tres. Y bueno, pues yo ahora sí que suelto el micrófono y las invito a que me platiquen y le platiquen aquí a la gente que nos ve, qué es el CAMP, desde cuándo el CAMP, qué ha hecho el CAMP, qué está haciendo, por qué es tan importante, y más al ratito pues qué más viene del CAMP. Quien quiera, ahora sí que adelante, bienvenidas las tres. Bueno, pues mira, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora es una organización civil que pues ya llevamos 25 años ahí. Yo entro cuando tiene a los 20 años, o sea, tiene 5 años el CAMP, cuando yo ingreso a las filas del Centro de Atención. Entonces, es una organización que trabaja a base de proyectos dirigidos todos a mujeres, o sea, para capacitación, para impulso de política pública, para propuesta de reforma legislativa, en todo lo que podamos incidir para el bienestar de las mujeres. Ahí ha estado el Centro de Atención. Las creadoras de este centro, pues es nuestra queridísima amiga Diana Álvarez, que ya no está ahora con nosotros, pero que dejó toda una leyenda y todo un encargo, ¿verdad?, ahí en el Centro de Atención. Y
y yo me he encargado desde que ingresé ahí de la parte jurídica, o sea, de asesorías jurídicas a mujeres básicamente maltratadas, mujeres que han tenido que acudir a tribunales para que se haga justicia en ellas. Y bueno, Marta ha sido y es ahora una parte fundamental ahí en el centro de atención, es la coordinadora y es la que encargada de muchos de los proyectos que ahorita se están ejecutando en el centro de atención. Y Nitia Castorena pues ahora es una persona que es colaboradora en el centro y que ingresa prácticamente en el desarrollo también y ejecución de los proyectos. Pero me gustaría que Marta nos hablara de los proyectos. Y yo aprovecho para decir que Rosy es una de las abogadas, yo creo, más capacitadas en el terreno de atención jurídica a las mujeres que sufren violencia. Yo creo que de las primeras, Rosy. Sí. Yo casi creo que de las primeras, no son muchas todavía, sí, pero antes nada. Tuvo que ver mucho que yo cuando inicio mi vida profesional también, me inicio en la Asociación de Abogadas Chihuahuenses, y de allí luego yo me voy al Colmex a tomar un verano, un curso que tuvo que ver mucho para mi llegada al centro de atención. A raíz de que regreso de ese curso de verano, me invitan en el centro de atención para integrarme allí, y bueno, pues claro, toda esa perspectiva de género desde entonces y mucho que tuvo que ver también para propuestas legislativas posteriores que impulsamos a través de las organizaciones civiles, como es el caso de las cuotas de género. Cuando iniciamos cuotas de género es precisamente con esa visión y este requerimiento en los medios internacionales, ya que está en la mesa de los debates los derechos políticos de las mujeres, y pues le entramos a esa reforma, y bueno, pues ahí una reforma y otra y varias en las que hemos participado desde el centro de atención. Y es que lo mismo que hacen las otras organizaciones de mujeres, pues que ahora sí que andamos en todo, porque somos poquitas y muchas las problemáticas y muchas las necesidades, y entonces pues hay que hablarles, hay que entrarle a todo. Tenemos fotos que podemos ir viendo mientras platicamos. Así es, yo me quisiera ahí están, miren, todas las fotos. Un poco a la fundación, a los inicios del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, en donde se planteaban unas ideas con respecto a qué iba a suceder con las mujeres que se estaban integrando de manera masiva al trabajo, y se planteaban estas ideas de que qué iba a pasar porque no había una política pública que apoyara esta salida masiva. Bueno, estoy hablando de los años para Chihuahua, de los años 90, el Centro de Atención se funda en el 91, ya en Juárez había esta experiencia de muchas maquilas y de muchas mujeres incorporadas al ámbito laboral, pero aquí en Chihuahua recién se estaban incorporando. Incluso la ubicación geográfica, física del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora es acorde a estas ideas, a este análisis de qué va a suceder, ¿no? Hay que investigar, hay que aportar, porque se veía un panorama pues sin absolutamente nada, ¿no? De apoyo para las mujeres, sin guarderías suficientes, y las mujeres entrando a la maquila con la necesidad del trabajo, pero sin resolver nada todavía, ni en casa ni en lo público. Y nace el centro de atención con esa expectativa, efectivamente, de ser un referente en la investigación y en la capacitación para poder apoyar a esas mujeres que se estaban incorporando a lo laboral. Ya después se amplía, ¿verdad? Porque pues así amplio es las necesidades de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. Pero sin embargo, el centro de atención fue también un apoyo en la guardería que todavía está, que ya es una asociación civil aparte del centro de atención. En el 2005, si mal no recuerdo, se constituye la guardería como centro de convivencia y desarrollo infantil recreo, y ahí se elabora un diseño
muy adecuado a las mujeres de la maquiladora, porque la guardería abre a las 5:30 y se cierra a las 6:30 de la tarde, con la idea pues de abarcar completamente el primer turno, que era donde masivamente, y sigue estando más mujeres en ese primer turno, en donde se les apoya a los niños y a las niñas con las tareas para descargar un poco esa cuestión de sus madres, ¿no? Porque, bueno, se dice que es la familia, pero ya sabemos que son las mujeres mamás las que se encargan de esa tarea. Entonces, el CAM contribuye, de alguna manera sigue contribuyendo, ¿no?, para todas estas mujeres trabajadoras. También como fundadoras, Irma Gense, como cofundadora también Graciela Ramos, en esos entonces. El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora nace ahí donde está ahorita. O sea, ahí se edifica, ahí se hace ese edificio exclusivamente para el Centro de Atención, y ahí continuamos, ¿no?, ubicadas en ese lugar muy cercano al primer núcleo de maquilas de ese entonces, que es las maquilas ubicadas en las Américas, el complejo de Maquilas Américas, ¿verdad? Entonces, esos también son como los antecedentes de la fundación del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. Sí, yo recuerdo como anécdota cuando Diana andaba ahí navegando, muy en aquellos tiempos, pues ya son 30 años más o menos, antes de que naciera el CAM, por supuesto, en muy pocas mujeres en la lucha feminista, Diana una de ellas, y batallando porque tenía sus niños chiquitos, y entonces nos citaba ruedas de prensa y echaba el rollo, ¿no?, de las mujeres, y finalmente recuerdo cuando se entusiasma mucho y tiene como esta claridad de que hay que crear el CAM. Yo la recuerdo y se emocionaba y nos decía y con mucha ilusión cuando ya se abre y la rueda de prensa se da allí en el CAM, un edificio pues muy sencillo, luego se fue ampliando y ahorita pues yo creo que es una de las organizaciones con infraestructura muy amplia, bien hecha, grande, donde alberga pues a mucha gente que trabaja pues todo el día prácticamente en estos proyectos, muchísimos proyectos que apoyan a las mujeres, ¿no? Diana estaba en ese entonces en antropología, y estaba aquí un maestro de antropología, Luis Reigadas Robles Gil. No. Diana se inmiscuye, se involucra en una investigación que hacen con respecto a las mujeres trabajadoras, y el proyecto de esa investigación y de ese libro es el CAM, es el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Sí, porque yo recuerdo que a partir de esa investigación y otras, pero esa particularmente, donde se critica mucho el sistema, donde la mujer se inserta en la industria y efectivamente no hay nada que le apoye a su trabajo, particularmente guarderías y sistemas de salud, y pues muchas que todavía, por cierto, todavía están ahí. ¿Tú cuándo te involucras, Marta? ¿Cómo llegas al CAM y desde cuándo, no? Bueno, yo en el 99 me acerco ahí al Centro de Atención. Yo había conocido al centro porque nos habían invitado a un curso del tema de violencia. Y un año después de ese curso yo decido retirarme de donde yo estaba trabajando para integrarme al Centro de Atención. Y yo recuerdo que llego con Diana y le digo, es que quiero estar de voluntaria, y Diana me dijo, no, ya hacemos mucho trabajo voluntario en este mundo, como para que aquí todavía vengas a querer hacer trabajo voluntario. Finalmente lo fui entendiendo, porque aún y a pesar de identificarme diferente en el sentido de nunca haber sido así como aceptar de manera muy sencilla y fácil todo lo que en mandato nos estaba dado a las mujeres, siempre como muy rebelde, como muy cuestionadora, pero sin embargo todavía no tenía los conceptos definidos, todavía no podía hablar de lo que era feminismo, ni siquiera asumirme como feminista. Llegué a esa organización
porque me atrapa el tema de violencia hacia las mujeres, con una historia también de experiencia de vida, ¿verdad? En relación, como muchas mujeres, en relación con ese tema alrededor, así muy sensible a ese tema. Y bueno, pues yo voy y me sumo a ese gran equipo. En ese entonces estaba Elizabeth Herrera, Josefina Hernández, por supuesto Rosy Sáenz, Diana, Margarita Enríquez, y bueno, que yo, Lupita Plasencia, una compañera que nos apoyó mucho ahí con toda la cuestión de la coordinación y logística del centro de atención. Ahorita ya no está con nosotras ella, pero bueno, así es que me integro yo, de esa manera. Y en tu caso, Lidia, que tienes, bueno, entras más recientemente, tienes menos tiempo, pero bueno, a partir de Rosy, pues has estado siempre, ¿no? Yo creo que te llevaba ahí desde chiquita, y entonces eres así como la heredera del casi automática o natural del CAMP. Pero bueno, no es lo mismo, ya te integras y ahora sí como a trabajar, ¿no? Pues yo sí crezco prácticamente en el CAMP. Le decía a Rosy, que es mi mamá, que veía yo ahora a mi hija corriendo en este aniversario, y me acordaba de cuando fue el 5º aniversario, y ahí andaba corriendo yo también, o el 10º aniversario, y cómo la claridad del centro de constituirse, ¿no? Lo que lo hace la organización de trabajo con mujeres más viejita de la ciudad, al menos, no sé si del estado. Ya después yo entro como en el 98, 99, con otras compañeras me integré al colectivo Germen de Equidad, que hacíamos trabajo de reflexión sobre las condiciones de género, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual. Participamos en unos encuentros que organizaba el Instituto Mexicano de la Juventud cada año, de organizaciones juveniles en el estado de Morelos, y para un proyecto en común llegamos al CAMT así como para platicar con ellas, y me acuerdo de Diana diciendo, a ver, pero ¿cuál es su postura feminista? Y nosotras así porque es relaciones de poder, y así como estaba hablando con nosotros, pero al mismo tiempo estaba fumando y estaba tomando algo y hacía todo, ¿no? Tenía esa habilidad. Entonces fue así como llegar de organización a organización, y a partir de ese momento yo creo he estado colaborando con muchísimos proyectos del CAMP, como colaboradora, como facilitadora. No soy de planta del CAMP, no estoy ahí siempre, pero todos los proyectos en los que me integro siempre es como con muchas ganas, con mucho ímpetu. Hay algo de lo que creo que sería así como algo que se podría seguir investigando a una hora, que fue como el impacto de la industria en la frontera, ¿no? En la frontera en general como estado. No sé qué pasaba por las fundadoras originales del CAMP o por Diana misma, que hayan tenido esa visión de verlo, ¿no? Era algo como venía así muy sutil, muchos planes estructurales que encaminaban a eso, y decir, a ver, este centro de atención a la mujer trabajadora, ¿por qué? Partiendo de la idea de que todas trabajan, sea remunerado o no, ¿no? Y ahora con las maquilas es este fenómeno de salen las mujeres de la casa, pero ¿quién entra? Entonces toda esa carga se empieza a analizar, ¿no? Lo que implicaba el trabajo reproductivo, estas dobles, triples, cuádruples jornadas, y el impacto que tenía en todo como tal entonces, pero en esta economía del cuidado, ¿no? Y sobre todo hemos constatado las primeras que bailaban ahí eran las mujeres. Su salud mermaba, su salud emocional, física, todo. Y bueno, creo que, no sé, ojalá hubiera tenido esta idea cuando Diana todavía vivía, pero me parece que es un poco como otras mujeres que empiezan con la lucha por los derechos de las mujeres aquí en Chihuahua, que es como intuitivo. O sea, todavía no le pongo nombre, pero sé que algo se tiene que hacer. Ya no lo puedo definir, no lo aprendo con H, pero algo se tiene que hacer. Entonces siento que así entra Diana y el CAMP en general con esto, y es algo que se sigue desarrollando, ¿no? Obviamente la realidad ha cambiado de manera muy brutal y a ritmos enormes, a pasos agigantados, pero el CAMP ha ido
con ese cambio, ¿no? Y problematizando nuevas ideas, nuevos conceptos, lo que implica, que creo que ese es un punto, pero yo así un poco externa, lo diría como lo que implica el acompañamiento a mujeres, que no víctimas, ¿no? A mujeres en situaciones adversas, porque luego pasa todo esto que contribuye a un estado de cosas neoliberal como el que vivimos, que decir que solamente vas a tener derechos si eres víctima, y no, el CAMT ha sido muy puntual en eso, en promoción de los derechos, y ha hecho las alianzas que han sido necesarias hacer para eso, para promover los derechos de las mujeres, ¿no? Eso me parece algo muy importante, y bueno, pues ahora sí que es parte de mis orgullos de haber andado en pañales ahí desde chiquita, ¿sí? Y seguir. Sí, yo creo que ya es tiempo, y me parece, a ver si podemos aportar poquito en este sentido, una reflexión. Me parece que ya es tiempo de hacer como una evaluación o un análisis de la incidencia del CAMT en estos 25 años, ya son bastantitos años, en la incidencia social, política, incluso económica, en varios terrenos, siempre obviamente ligados a los derechos humanos de las mujeres, en el terreno de incidir, quiérase que no, que tanto, quién sabe, habría que ver en el terreno de la industria maquiladora con este modelo de guardería tan específico y tan especial, que tendríamos que tener estas guarderías de manera multiplicadas en la ciudad, particularmente cerca de estos centros, y no se ven, es decir, no les cae el 20 a los gobiernos, ni tampoco a las maquiladoras, obviamente, ¿no? Esta parte, y luego esta incidencia en el tema de la violencia, totalmente, en el tema de la capacitación, de la promoción de los derechos de las mujeres, no nada más en la ciudad, sino en la sierra, en muchos ámbitos. Yo sé que andan muy metidas en el terreno del medio ambiente y mujeres, el agua, etcétera, y por supuesto la participación en el terreno político junto con otras mujeres. Y entonces me parece que el trabajo que ha hecho el CAMT, tan diverso, que a lo mejor habría que sentarse a rayar el lápiz para poder dimensionar, porque luego así nomás a la ligera se me hace que se nos van ideas y temas, pero me parece que sí es tiempo ya de poder hacer esta reflexión. ¿Qué tanto sientes tú, Rosy, que ha incidido el CAMT en Chihuahua, en el terreno obviamente de la defensa, porque es la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que el CAMT ha jugado un papel muy importante en el desarrollo y en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y como de ahorita que abríamos el programa, decimos, son 25 años, o sea, en ese entonces pues nomás se hablaba, se decía, ay, los derechos de las mujeres, y era así como salir a la protesta, ¿no? Hay que protestar, hay que decir, esto está mal, pero no decíamos qué queríamos, cómo lo queríamos, ¿sí? No, yo creo que a raíz de estos movimientos de mujeres ya organizadas es salir y decir, no estamos de acuerdo y queremos esto y esto, y queremos la modificación de estas leyes, y queremos la política pública así y así y así para el beneficio de las mujeres. O sea, no era ya salir a protestar como los inicios del feminismo, que luego siempre se nos tachó de mujeres locas y ahí vienen a gritonear, y no, es con una propuesta, hay un respaldo, hay un fundamento ya, hay la propuesta legislativa, pero además de esa propuesta legislativa está todo un marco internacional en el que nos hemos basado para el impulso de las leyes. Yo creo que no podemos quedarnos como en esperar esa buena voluntad de los políticos, de las autoridades, de los gobernantes, para decir, ay, las mujeres tienen derecho a esto, vamos a hacérselo. No, yo creo que cada una de la política pública y cada ley que hemos logrado en nuestro estado y en nuestra nación ha sido a tesón de las mujeres, pero con demasiados argumentos jurídicos para ello. Pero nada nos ha sido gratis, todo es tener que salir a decir, queremos esto así y así y así. Yo creo que el CAMT ha jugado un rol fundamental en esto para la adquisición de derechos de las mujeres desde los años 90, para lo que tenemos en mucho hemos incidido desde el centro, ¿sí?
y yo creo que no podríamos omitir la presencia del CAM en cada uno de esos, de esa política pública, de esa ley o de lo que sea. En todo, si te detienes tantitito a reflexionar, Marta, que yo entiendo que ni chance tienes, porque así es la vida de las mujeres que están coordinando las organizaciones, pero si te detienes tantitito, ¿cómo sientes tú esta incidencia? Yo la veo de manera muy, muy asertiva, y sí la identifico como el CAM como un proyecto que cayó en blandito, así lo veo, porque en 1995 la cuarta conferencia, unos años antes, en el 91 el CAM se crea con todas estas ideas que ya platicamos. 1995 la cuarta conferencia de Beijing, en donde Diana está vinculada a compañeras a nivel nacional y a nivel internacional. Ella es parte de toda esta idea de ir por parte de la sociedad civil, por parte de las mujeres feministas organizadas a esa cuarta conferencia a aportar. Si recordamos, la cuarta conferencia marca el parteaguas de lo que es el feminismo aquí en México, porque es la cuarta conferencia la que nos da el inicio de lo que es la transversalidad de la perspectiva de género, es decir, cómo le da esta cuarta conferencia entrada a los gobiernos a la obligación de encaminar a las acciones afirmativas. Y en ese sentido, entonces, el CAM no tiene duda de cómo se inserta y hacia dónde va. O sea, el quehacer del CAM se inserta en la aportación de un trabajo conjunto con el gobierno, a presionar las políticas públicas, con mucho respeto también a las compañeras feministas autónomas, ¿verdad? Porque todavía, claro que hay un movimiento fuerte en el país de feministas autónomas que siempre están cuestionando y rechazando esta vinculación o esta participación o esta gobernanza con el gobierno, pero Beijing y las que apoyaron todas estas ideas de la cuarta conferencia, pues fue una de las fundadoras del CAM y tenía muy clara la idea de que era a través de transversalizar la perspectiva de género que se iba a lograr avanzar, a través de las leyes, a través de implementar políticas públicas. No había duda, no había como esta idea de que si nos vamos hacia aquel lado, nos vamos a perder como movimiento autónomo. Y yo nunca lo he sentido, que me he perdido para nada. Me ha quedado muy claro cuándo sí y cuándo retirarse, cuando no estás de acuerdo con ciertas acciones que se van a hacer, pues porque también no se trata nada más de hacer las cosas por hacerlas, ¿no? También hay ideales que uno tiene que siempre estar pues atentas, ¿sí? Rosy y yo lo platicamos siempre, ¿no? Con esta cercanía luego a través de lo que es la política pública de las instituciones y cómo te contratan a través de esos servicios, esa participación que hacemos, siempre estamos así cuidando esa parte de los ideales, sí, pero nosotras nos sentimos completamente libres para planear la metodología, para ir a las capacitaciones, para hablar y decir lo que tenemos que decir. Entonces, a mí me parece que el CAM en ese sentido y vinculado de manera internacional y nacional, porque también ahí nace lo que es Milenio Feminista, y el CAM siempre estuvo desde la creación también de Milenio Feminista a través de Diana Álvarez. Entonces, me parece que el CAM aquí en lo local, pues ha traído toda esa experiencia de lo internacional y de lo nacional a lo local, ¿no? Al Estado, y creo sí es la primera organización de mujeres feministas. Hace 25 años así se presentaban como mujeres feministas, así nos seguimos presentando como mujeres feministas. ¿Cuál es tu análisis, Nitia? ¿Cómo sientes esta incidencia del
del CAMT en el avance, porque ahorita mientras las escucho a Marta y a Rosy estoy como dándole vueltas, y sí, pues por supuesto que en 25 años hemos avanzado mucho, los retos todavía son muy grandes, pero si digamos, si analizamos y más o menos sumamos la incidencia del CAMT y de otras organizaciones, pues entonces vemos que se han logrado muchas cosas que son muy grandes, que a veces creo que a veces no las, como que a lo mejor no, como estamos siempre peleando y peleando por más, y entonces no hacemos como el recuento de las cosas que hemos ganado, y son muchas. Los retos siguen siendo enormes, ¿no? Pero hay mucha, yo creo que si Diana estuviera ahorita con nosotras, se nos adelantó, Diana falleció hace algunos años, y le preguntáramos por este recuento, pues estaría, creo yo que se tendría que conmover con el avance, ¿no? De mucha política pública que sí ha beneficiado a las mujeres, pienso, ¿no? Sí, yo creo que ahí en general en las organizaciones de mujeres es mucha estrategia, ¿no? Entonces hay momentos coyunturales para el planteamiento incluso de las políticas públicas. Ahorita, como mencionaba Rosy, ningún caso han sido un favor o una venia, ay, toma. En los casos ha sido lucha de las mujeres, y otro ha sido, ya estábamos en lucha, pero ahorita se abrió esta oportunidad y éntrale por ahí. Vamos a aprovechar que no se pusieron de acuerdo en el Congreso entre algunos diputados y aprovechar eso a favor de los derechos de las mujeres. Se me hace, Rosy tiene más claridad de eso, pero las cuotas de participación en materia electoral para las mujeres, hasta donde yo entiendo, Chihuahua es de los estados precursores de eso. Luego de Chihuahua creo que fue otro estado del norte, ¿sí? No sé. Sonora empieza con el 20%. Después de Sonora 20, 80, nosotros 30-70. Entonces esto marca, como muchas veces parece que es lo único que podemos hacer las feministas, marcar precedentes. ¿No? Ya hay veces que es tan bonito todo lo que queremos que casi raya en la utopía, pero entonces lo que vas haciendo es marcar precedentes para que de ahí otras organizaciones, otras aliadas los vayan aprovechando, ¿no? Entonces el CAMT ha aprovechado precedentes de otras organizaciones. En eso la habilidad de Diana, me parece que era inigualable, sí, era una estratega, y siempre decía que es porque era ingeniera. Entonces que ella tenía el método científico y era muy rápida para plantear análisis, y con mucha claridad, era muy inteligente. Entonces, estas alianzas a partir de esta red de Milenio Feminista se impulsan entre las organizaciones, ¿no? Que no recuerdo si le llamaban así antes, pero pues eso no es otra cosa que sororidad, ¿no? Aprovechar esa experiencia de esa otra organización y la uso y trato de replicarla y la sistematizo y le paso mi sistematización a esa otra organización, ¿no? Irse enredando, ¿no? Que es como una consigna de las organizaciones sociales ahora, tejer las redes. Y bueno, excusas, el mundo y la actualidad y la realidad nos dan muchas para tejer redes, ¿no? En diferentes ámbitos. Incluso esta forma de cómo personas del CAMT se integran en la REGEMA, en la Red de Género y Medio Ambiente, es parte de esto. O sea, cómo el feminismo no es una lucha absolutista, ¿sí? No hay líderes, no hay principios dogmáticos, y tampoco es lo contrario de machismo, como ahora se malinterpretó todo bueno, no todo, pero hay mucha gente muy confundida que no se quiere desconfundir de la marcha del 24 de abril. Entonces es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? Entonces el CAMT en todos estos ámbitos, bueno, pues, son multifacéticas, en lo jurídico, en las políticas públicas, en la promoción, y creo que eso a lo mejor habría que hacer una investigación más profunda para ir rastreando estas huellas, pero en lo general, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la estatal, que fue primero que la nacional, se publica primero que la nacional, es también algo que el CAMT estuvo totalmente metido ahí, ¿no? Ahora hace poco que fue el festejo del aniversario, y Vicky Chavira del IREFAM, que entonces era diputada, menciona esto, dice, sin el CAMT, sin ese tesón de ellas de estar, y de apoyar y de acompañar
porque aparte es un acompañamiento profesional completamente, no es un acompañamiento así de estar ahí solamente, sino el acompañamiento profesional, ponerle la inteligencia y las horas de la madrugada para estar en la redacción de, no solo de la ley, sino el reglamento, ¿no? Que entiendo que era por el reglamento que no dejaban que se publicara. Entonces son así como dos grandes, ¿no? Pero por esos dos grandes tampoco debemos de perder lo que queda en los márgenes, que sería todo este trabajo profundo de estas mujeres que han llegado al CAM de una forma y han salido transformadas. Sí, y bueno, a partir del CAM se crean varias otras organizaciones de mujeres, está el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Círculo de Estudios de Género, Mujeres por México, Justicia para Nuestras Hijas, y otras que seguramente que se me van por ahí, ¿no? En el estado, ¿no? Esas son las de aquí de la ciudad, pero en el estado sí hay muchas más. El CAM, por ejemplo, aprovecha convocatorias de Linmujeres, de Indesol, para entonces vincularnos y hacer trabajo de fortalecimiento y de esto que decía Nitia, ¿no? Como de esta forma sororaria de compartir la capacitación, de compartir las ideas, de compartir los proyectos. Y en ese sentido nosotras tenemos vínculos con al menos 30 municipios. Ya sean a lo mejor grupos, a lo mejor no son organizaciones constituidas, pero en otros casos hemos apoyado la constitución también de compañeras, por ejemplo en la Sierra Tarahumara, en Carigomari, compañeras Alcadeco que ya estaban formadas y cómo nos fortalecíamos, ¿no? De manera mutua. Mujeres con Voz por México, que también nos acompañó en días pasados en el festejo de estos 25 años, en donde Nitia abre con una conferencia muy interesante sobre el tema de nuevos feminismos, y luego enseguida invitamos a organizaciones, IREFAM, que es una organización de aquí de Chihuahua, el Centro de Convivencia Recreo también, y Mujeres con Voz por Delicias, con Araceli Olivas, en donde cómo va narrando esta relación, cómo nos hemos ido pues inmiscuyendo en nuestros ideales, ¿no? Los de ellas, los nuestros, y cómo vamos sacando de ahí el fortalecernos y el avanzar, porque también para esas organizaciones, luego dice Araceli en Delicias, es que acá estoy sola, para ustedes es muy fácil, porque allá hay muchas organizaciones, ¿no? Y yo acá estoy sola, y yo necesito que vengan acá, Rosy, muchas veces, y lo hizo público Araceli ese día del festejo, ¿no? Lo hizo público Araceli, agradeciendo a Rosy las veces que Rosy ha estado asesorando en la materia de legal a la organización y a los casos que la organización tiene. Yo creo que sí, al menos en unos 30 municipios hemos, en los últimos, ¿qué te puedo decir? Como en los últimos 6, 7 años hemos estado presentes en esos municipios a través de estos proyectos, de estas convocatorias que luego nos favorecen, y bueno, de ahí se despliegan todas estas acciones. ¿Cuál tema? Pues puede ser violencia, puede ser redes de mujeres, puede ser evaluar la política pública, por ejemplo ahora con los 20 años de Beijing, evaluando la política pública en los municipios, qué tanto sí es o no el avance, ¿verdad? Y bueno, pues sí, uno aquí en la ciudad puede fácilmente decir, hay avance, porque ahí están las instituciones y porque ahí están las leyes, pero yo te puedo decir que hay municipios que están de veras todavía casi sin nada. Sí, fíjate, a partir del CAM, desde antes del CAM, pero digamos estos 25 años por lo menos, que yo he visto nacer otra organización y otra de mujeres y otra, pues sí, quizás sí he hecho la mirada hacia atrás, entonces pues es posible ver con más certeza la participación y la incidencia de todas estas organizaciones en la política pública y en la legislación, porque ahorita son muchas en la ciudad y son muchas en el estado, y yo veo dos
Son muchas cosas, pero quisiera resaltar dos cuestiones. Una, primero, porque ahí la gente a veces no le entiende a esto y me parece, por lo menos yo cuando hablamos de organizaciones de mujeres, yo quiero ser como muy puntual. Estas organizaciones son políticas, hacen política, no son partidistas, es decir, no pertenecen a un partido político. Yo casi incluso la gran mayoría de las mujeres de todas las organizaciones que las conozco a todas, casi no son de ningún partido. Es muy rara la que dice, pues yo sí soy de tal o cual partido, pero la mayoría no son de ningún partido, pero hacen política, es decir, que eso no quepa la más mínima duda, ¿no? Son organizaciones que hacen política, es decir, inciden en las cuestiones políticas del más alto nivel, en el Congreso del Estado, en Gobierno del Estado, en el Poder Judicial. Ese es el chiste, hacer política para que las cosas cambien. Y si así con tanta insistencia cambian poco y lento y de manera deficiente, pues ahora no haciendo política. Esa es una. Y otra cosa que yo he visto, y que eso lo tengo como muy clarito, es que no nada más son ahora muchas, eran muy poquititas y van más y más y más mujeres que se asumen feministas y que están en la lucha feminista en favor de otras mujeres, sino que yo las veo muy profesionalizadas. Esa sería la característica que yo le veo a todas las mujeres, que unas de una manera, otras de otras, unas por aquí, otras por allá, unas más, unas menos, etcétera, pero todas muy interesadas en la capacitación de todas las organizaciones, que si las abogadas apenas si le entran a alguna organización de estas, que son, bueno, y luego se integra el movimiento de mujeres, que por supuesto con el afán de hacer política, con el afán de incidir en la política, que ya no me voy a detener en eso después porque queremos hablar del CAMT, pero me parece que no se puede hablar del CAMT sin el movimiento de mujeres. Me parece que es parte de la incidencia también, que la creación del movimiento de mujeres, que es otra manera de hacer política. Estas mujeres, no nada más muchas, sino muy profesionalizadas, que si las abogadas apenas si las veo que le entran a una organización y ya tienen visión de género, ya están en un taller, ya están en otro, las psicólogas, antropólogas, trabajadoras sociales, maestras, de todas, algunas que llegan pues como víctimas, como mujeres violentadas, y que luego se empoderan y pasan por un proceso de capacitación y son activistas. Entonces veo a mujeres muy preparadas en las organizaciones, en el campo por supuesto, pero en todas las organizaciones. Me parece que ese es un aporte fundamental. Sí, yo creo que en las mujeres la que llega y se queda es porque ya trae una sensibilidad, y esa sensibilidad la lleva a capacitarse. Entonces hay como esa apertura, tengo sensibilidad y me voy a preparar, porque cuando no hay sensibilidad no penetra nada. Entonces ellas mismas pueden haber llegado y se retiran, pero prácticamente las que estamos, y hablaría por el CAMP, somos gente, yo creo, con mucha sensibilidad, y que eso nos llevó a llegar allí. Y una vez que llegamos ahí, pues nos preparamos. Y yo creo que en estos lugares, si no tienes una capacitación, ya es una capacitación permanente. Y máxime todavía más aún cuando eres abogada. Tienes que estar al día, tienes que estar refrescándote con las reformas constantemente, las novedades que hay. Y en las organizaciones estamos obligadas a eso. Y sí, o sea, de estas organizaciones hemos aprendido tanto, y una de los aprendizajes es decir, yo no puedo sola, te necesito a ti organización, te necesito a ti otra organización. Y es la lucha, la suma de todas las fuerzas de esas organizaciones las que nos han llevado a donde estamos ahorita. Yo creo que aisladamente no podemos conseguir nada, pero sí, cuando entramos juntas, en la misma sintonía y por los mismos asuntos, o sea, querer alcanzar lo mismo, se logra bastante. Yo creo que todas son todas en esta capacitación constante, porque además las veo a todas también con mucho trabajo, con mucha carga de trabajo, no mucha, pero particularmente tú, Marta, no eres una Marta a la que llega al CAMP
y es otra Marta la que está ahorita, ¿no? Nos quedan 4 minutitos, a ver cómo podemos concluir. Bueno, yo creo que la capacitación debe ser una constante, porque como no se tiene estas ideas, no se analizan ni se ven en ninguna carrera. Entonces, cuando tú decides ser feminista, pues ahora resulta de que tienes que acercarte a ese conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Pues lo tienes que ir a buscar, el conocimiento, porque no lo tienes. No hay instalado una currícula de género, de teoría de género desde el preescolar hasta la fecha no la hay. Entonces, quienes entramos a una organización feminista, estamos obligadas a una constante capacitación que requiere la revisión y la deconstrucción de tus propias creencias, porque somos mujeres construidas en esta cultura patriarcal, por supuesto, y eso lo tenemos que reconocer. Entonces, la capacitación es obligada y es constante y es conforme vas avanzando, vas queriendo saber más y más. Sí, y muy rica, ¿no? Nitia, a ti, tú caes más en blandito. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues creo que son procesos, parte de lo que platicábamos en el festejo es cómo las feministas nos tenemos, no que nos tengamos pues, pero tenemos que reflexionar del por qué somos feministas, y cuando hacemos esa reflexión caemos en que somos feministas por un proceso, que aunque yo haya caído en blandito y no es genético, ojalá fuera, no es, sino que es un proceso. Entonces concluir que el feminismo es un proceso, y lo que tendríamos que hacer como en el ánimo de tratar de reproducir el feminismo sería cómo le hacemos para que nuestros proyectos vayan encaminándose a arrancar procesos, a que cada quien arranque su proceso, sí, así en una lead muy freiriana de ahí está, yo te dejo la cosquillita y si tienes dudas ven, pregunta. Y ahí vamos, y no es porque yo lo sepa todo, sino porque vamos juntas construyendo esto nuevo, porque lo que te decía ahorita, de que la realidad cambia a pasos agigantados. Entonces, ¿cómo vamos haciendo de que el feminismo sea esta herramienta para vivir mejor para las mujeres? Y cómo el feminismo, ya cuando muchos hombres lo llegan a comprender, ven que es algo que les beneficia, y en los casos más exitosos por fin se asumen como feministas, ¿no? Hombres feministas a quienes les sirve el feminismo para N cantidad de cosas, ¿no? Entre otras, una paternidad cercana para poder demostrar sus afectos, ¿no? Pero que mientras no, pues ahí siguen. Pero yo creo que sobre todo eso en las organizaciones, como las organizaciones son esta como búsqueda de que más personas arranquen sus procesos para ser feministas. Bueno, pues esta es así como una untadita, como una refrescadita, como de lo que es el CAMT, de estos 25 años del CAMT. Yo creo que hay que hacer más estas mesas, ¿no? De reflexión, de análisis. Ahorita lo estamos haciendo con el pretexto de los 25 años del CAMT, pero hay que hacerlas por otros pretextos, porque vale la pena que la gente conozca a estas mujeres activistas, a estas mujeres que muchas veces las ven en la calle, ahí en la plaza, en la Cruz de Clavos, que muchas veces las ven en capacitación, que muchas veces, y que a veces no se sabe mucho de estas mujeres, de dónde andan, de dónde están y de cómo piensan. Yo les agradezco muchísimo gracias. Y por supuesto, pues todas mis felicitaciones al CAMT por estos 25 años. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión. Said, muchísimas gracias en el camareo, allá adentro Alan, Ana Laura, Viviana, muchísimas gracias a Jorge, a Daniel, muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. Mujer, si te han